En este vídeo vamos a nombrar esa sensación inexplicable que te persigue. Vas caminando por la calle, tu mirada se fija en esa moto aparcada a un lado y te das la vuelta para mirarla. O mientras esperas en una parada, cuando pasa una moto cuyo rugido se intensifica al acercarse, tus sentidos se agudizan de inmediato en dirección al sonido y te quedas mirándola embelesado. Esa nostalgia y esa pasión indescriptible a las que no puedes resistirte te persiguen, invitándote a explorar una parte de ti que aún no comprendes del todo. Y lo notas. En medio de tu rutina perfectamente ordenada, entre correos y horarios, queda un pequeño hueco que nada termina de llenar. A veces ni siquiera puedes explicarte por qué. Tú, que analizas y planificas cada momento de tu vida, cuando se trata de motos, parece que pierdes el control. Y hoy, por fin, vamos a entender qué se esconde detrás de eso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que resulta tan irresistible? ¿Por qué te dejas llevar tan rápido? ¿Lo has pensado alguna vez, amigo? Para mentes que piensan sin descanso, las motos ofrecen una salida única. Se trata de silenciar esa voz interior que nunca cesa. Ya la conoces, la que repasa la reunión de mañana mientras intentas dormir, la que reabre discusiones ya terminadas, la que no te deja estar del todo en ningún sitio. Y si nunca la silencias, poco a poco te agota, hasta que dejas de reconocerte en tu propia calma. Por lo general, son muy pocos los que cuentan esto de forma tan directa. Además, no tienen nada que ver con la velocidad ni con la ostentación. ¿Te apetece emprender un viaje a tu mundo interior? Quizá lo que no puedes expresar se refleje fuera como un espejo y te sientas aliviado. Quizá te sientas un poco incómodo. Eso es buena señal. Significa que hemos dado en el clavo. Es hora de soltar amarras. Vamos, ¿te apuntas a una vuelta que cambiará tu perspectiva? Hablemos de lo que nadie cuenta. Analicemos el tema desde el principio. Piensa en tu vida y mira a tu alrededor. ¿En qué te diferencias de esas personas que parecen vivir pegadas a las pantallas, deslizando el dedo? Como las ventanas de un ordenador, hay imágenes por todas partes, allá donde mires. Tienes el control y no paras de hablar contigo mismo. La lucha interior continúa. Dios mío, ¿hasta cuándo? Entonces por un segundo, dudaste. El casco en la mano, la mente aún llena de ruido. Y aún así, decidiste. Te subiste a la moto, giraste la llave. El rugido del motor envolvió tu alma, y tu felicidad explotó. Te pusiste en marcha, y cada vez que pisabas el acelerador, sentías toda esa potencia bajo tus pies. Al tomar esas curvas tan agradables, alcanzas tu mejor versión. Espera, ¿dónde están esas voces que discuten contigo y no se callan? Es como si te hubieras reiniciado y no pudieras pensar en nada. Ese ruido ya no está. Estás a solas contigo mismo, amigo. Bienvenido a la vida real. La primera razón tiene que ver no con lo que te da la moto, sino con lo que te quita. ¿No es curioso? Buen intercambio, ¿verdad? Vendes esas voces de tu mente que nunca callan. Paz con solo pulsar un botón, como magia. Es como si las dejaras ir. Tus preocupaciones, tus obsesiones y esa voz que no para de hablarte, se van de vacaciones por un tiempo. Muchos meditan por esto, pero se aburren. En una moto, cualquier distracción te tira al suelo. Las dos ruedas no perdonan. Tu mente se somete porque no tienes más remedio que concentrarte por completo en ese momento. Y ahí, por primera vez, lo entiendes. No necesitabas que te dieran nada, solo necesitabas soltar. Escríbeme, por favor. ¿Cuántas veces te has puesto en camino no para ir a ningún sitio concreto, sino para alejarte de los pensamientos que te rondan? De verdad tengo curiosidad. Seguro que la respuesta es muchas veces. Por cierto, si sigues aquí conmigo, no te olvides de darle a me gusta. Pero hay algo más hondo. El segundo punto nos lleva más adentro de ti. Las mentes agudas, cuanto más procesan el mundo, más se enredan en un laberinto sin salida. Entre el trabajo, los amigos, la casa, tus responsabilidades y las opiniones de quienes te rodean, que creen saberlo todo, te esfuerzas por resolverlo todo, y debo admitir que la mayoría de las veces resulta incomprensible. En medio de ese caos, necesitas analizarlo aún más, y eso te agota. Pero en el momento en que te subes a la moto, ese sistema perfectamente complejo te envuelve. Hay un montón de detalles, y eso es lo mejor para ti. A diferencia de la vida, no te entristece. Mientras hagas lo correcto, solo te ofrece felicidad. Puede que nunca hayas experimentado nada con tanta claridad. No te gusta lo fácil, sino lo profundo, donde puedas dominar por completo. La moto, un rompecabezas complejo, te satisface. Los cálculos perfectos, los puntos de frenada, el equilibrio entre el acelerador y el peso te mantienen ocupado y disfrutas con ello. Piensa en esa curva que ya conoces, reduces la marcha, fijas la mirada en el punto exacto de salida, inclinas el cuerpo lo justo y al abrir el gas, todo encaja. En ese instante no hay teoría ni ruido en tu cabeza, solo tú resolviendo el rompecabezas con las manos y la mirada. La vida cotidiana te agota.
no quieren entenderte. Tú lo calculas y analizas todo. Es difícil controlarlo todo, pero la sensación de dominio sobre la moto es lo que te permite respirar. Es como tu oxígeno. Y entonces caes en la cuenta. No era control lo que te faltaba, sino un lugar donde tu manera de pensar por fin jugara a tu favor. El tercer punto tiene que ver con lo que no entienden de ti. Las personas inteligentes, por cansadas que estén, logran una armonía perfecta en sus vidas. Pero a partir de cierto punto, ese funcionamiento empieza a molestar. Sin emoción, lleno de control en cada momento. Tu mente, al vivir siempre lo mismo, se vuelve monótona y se aburre. Necesita vitalidad y emoción. ¿Qué te las da precisamente en ese momento? Por supuesto, se llama moto. Es increíblemente bonita, incluso cuando sientes el frío en la cara y te caen lágrimas. Experimentar la intensidad y el desafío de la carretera es una sensación única. Sientes cómo late tu corazón y te devuelve esa emoción antigua y auténtica. Superar retos con habilidad y concentración, vivir la adrenalina controlada, es algo inigualable. Te hace despertar de verdad. Tu mente sale de ese sueño apagado. Y una vez que lo has vivido, siempre querrás repetirlo, amigo. Y cuanto más despiertas, más cerca estás de lo que venías buscando sin saberlo. ¿Qué tal? Sigamos hablando de lo que hay dentro del casco. La cuarta razón es la más silenciosa de todas. Con la moto conoces a tu verdadero yo, la libertad de disfrutar del momento sin tener que expresarte ante nadie. Esas voces que resonaban en tu cabeza todo el día, por fin se han callado y han dado paso a la paz. Por desgracia, las personas inteligentes se ven obligadas a fingir un poco, a adaptarse a su entorno y a ocultarse en cierta medida. Y eso te ha agotado. Te desgastas por intentar que te entiendan. Sí, te has puesto el casco y ya no necesitas esa máscara. Solo tú y tu moto. No tienes que fingir nada. Imagínalo ahora, la carretera vacía, la luz cayendo de lado, el motor como un latido bajo tu cuerpo y el aire limpiándote por dentro. En ese instante exacto, sin público y sin explicaciones, aparece quien realmente eres. Por primera vez, esta soledad no te hiere. Estás a solas con tu mejor versión, en esos momentos donde no importa nadie más. Eres especial y te lo mereces. No te sientes extraño. Te has redescubierto en la moto. Enhorabuena, es tu camino. Disfrútalo plenamente. En un abrir y cerrar de ojos llegamos al quinto punto, el menos comentado y el más serio. ¿Alguien como tú, que piensa en todo con detalle, podría hacer esto sin pensarlo? La muerte. Nadie lo dice en voz alta, pero en el fondo todos sabemos que algún día todo llegará a su fin, y eso yace en lo más profundo del subconsciente. Nadie quiere pensar en ello. Todos miran hacia otro lado, pero tú no. Sobre la moto, te enfrentas a ello y no huyes. Cuando te subes a la moto, te enfrentas a ella como nunca en tu vida y estableces una relación sincera. Siempre te habla con franqueza, te advierte del estado de esa curva y te pide que tengas cuidado. En cada instante, junto con la adrenalina, te recuerda lo que es correcto. ¿Qué otra experiencia te da una conexión tan profunda con la vulnerabilidad y con la importancia de cada momento? En lugar de negarla, la reconoces y con responsabilidad actúas con más precaución, valorando cada instante. Esto es algo que quienes niegan la muerte nunca podrán entender. Estás en el presente y todo va bien, amigo. Aquí tienes que ser valiente, porque toda esta claridad tiene su recompensa y tú lo entiendes. Al ver todos estos detalles con la perspectiva adecuada, cuando avanzas asumiendo un riesgo calculado, conduces con la mirada más nítida y consciente de lo que arriesgas. Te felicito por llevar la carga del amor sin preocupar a tus seres queridos, mientras hay quienes te observan en plena noche. Cuanto más hondo sientas esto, más te hará tener miedo de la forma correcta. Eso es lo que te impulsa a emprender el camino sin dudar y de forma consciente. El respeto por ti mismo y por tus seres queridos. Eres alguien que mira hacia su interior y con plena conciencia del riesgo ha elegido lo que tiene sentido para ti. No es una huida, es una elección. Algo que solo entienden quienes han decidido vivir de verdad. Los que dejan de pensar y eligen vivir. Por eso habrá quienes no entiendan tus decisiones, las vean extrañas o peligrosas. Ya no necesitas justificarte, tú conoces tu verdad. Y cuando llega ese juicio, no te defiendes ni te enfadas. Lo dejas pasar, porque nada de lo que digan cambia lo que ya sabes de ti. No eres de los que se arriesgan solo por la adrenalina. Eres alguien que controla su mente con verdadero silencio, y no tienes obsesiones extrañas. Tú, como intento explicar en mis vídeos, eres un amigo valioso que se ve a sí mismo como un espejo, y busca comprender la verdad. Y así, al final de este viaje, gracias por acompañarme. El camino fue tuyo, yo solo un espejo que reflejó tu verdad. Y mañana, cuando vuelvas a tus correos, a tus horarios y a ese mismo ruido de siempre, algo será distinto. Los mirarás desde la calma que acabas de reconocer en ti. ¿Cuál de estas 5 razones te ha impactado más?
¿Cuál te ha hecho sentir que esto me describe? Nos vemos en los comentarios. Compartir con otros apasionados de la moto que sienten lo mismo que tú no tiene precio. Y si, aunque sea un poco, has intentado comprenderte durante este proceso o te has sentido comprendido, aquí me tienes. Quédate conmigo y sígueme. Porque a partir de hoy tu relación con ese ruido cambia. Ya no es un enemigo al que vencer, sino una señal de que necesitas volver a la carretera. Ese es tu nuevo equilibrio. No te olvides de darle a me gusta para que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en otro viaje. Aún nos queda un vasto camino por recorrer, descubriendo cada vez más de nosotros mismos. Y la próxima vez que veas una moto aparcada al borde de la calle, ya no te preguntarás por qué te detienes a mirarla. Lo sabrás. Hasta pronto.